queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes ahí detrás de las pantallitas, siempre presente aquí. Gracias a Dios estamos un día más, una semana más, como siempre, con esto que es Uniodont TV, salud oral en la televisión. Sí, para todos ustedes, gracias a Palenque TV, gracias a esta franja que nosotros tenemos, que es Franja Médica, gracias a todo este evento que nosotros tenemos, que es la información para darles a todos ustedes. Quiero agradecer a cada una de las personas que siempre se han contactado con nosotros mediante las redes sociales, están siempre contactados, estamos, gracias a Dios, conectados por este ámbito que enormemente nos facilita la conexión, la información y muchas cosas. Así es que agradecidos con cada uno de ustedes, con todos los ámbitos que nos han mandado en cierta manera, y tiene que ver con la situación de qué tema en algún momento quería que toquemos en esta semana. Sí, tratamos siempre de viabilizar algún momento la información que ustedes necesitan y que prácticamente cada uno de nosotros estamos aquí semana a semana con todo el equipo muy hermoso que nosotros tenemos, Uniodont TV. Gracias al Señor, seguimos un día más, y también señalarles a todas las empresas que nos apoyan, a todas las entidades que siempre están detrás de nosotros y que prácticamente se hace el programa gracias a ellos. ¿Sí? El apoyo es fundamental en esto. La televisión, lamentablemente, tiene un costo, tiene un aspecto fundamental económico, pero prácticamente nosotros tenemos que seguir impulsando esta situación porque nosotros queremos dar información completamente verídica, completamente seguramente importante para cada uno de ustedes. Y hoy día vamos a tocar también un lindo tema con todos ustedes. Queremos también plasmarles esa información que nos han transmitido a partir de lo que es el Facebook, el YouTube y en nuestro WhatsApp, y que prácticamente nosotros vamos a hablar de un tema muy específico. ¿A cuántas de las personas de nosotros nos ha ocurrido o no tenemos en cierta manera en la familia también un diente chuequito? ¿Sí? Los dientes chuecos son fundamentales y vamos a manejar ese tema hoy día prácticamente en relación a cómo se produce, por qué y prácticamente cuál es la solución inmediata. ¿Sí? Gracias a las empresas que siempre están con nosotros, gracias a todo el equipo, y también agradecido con lo que es el canal, con lo que son especialmente las personas que están ahí detrás y cada sábado acompañándonos. Vamos a seguir siempre adelante. ¿Sí? Ahora nos vamos con nuestras rejillitas, nos vamos con prácticamente lo que va a continuar, y nosotros tenemos mucho más, ¿sí?, para seguir con este tema y seguramente con nuestro programa. ¿Sí? Vámonos a una pausita y luego volvemos con muchísimo más. Volvemos con mucho más, volvemos con muchísimo más. Gracias siempre por estar aquí presentes. Quiero recordarles, cualquier consulta que nosotros tengamos es prácticamente directo aquí al canal 22 22 413, ¿sí? Y también ahí está el WhatsApp para cualquier consulta a nivel nacional, porque gracias a la señal de Palenque TV estamos llegando prácticamente hasta el último rincón de nuestro país, ¿sí? Así es que comuníquese con su pregunta, absolutamente va a tener una respuesta completa, y prácticamente esperemos siempre apoyarle en todas las respuestas y también con todas las consultas que ustedes quieran. ¿Sí? Así es que nos vamos al tema de ahora con nuestra rejillita y vamos al tema. Vámonos a nuestro tema, queridos amigos, y prácticamente tenemos que manejar una información re importante sobre todo esto, que prácticamente tiene que ver con esos problemitas que nosotros tenemos en los jóvenes, en los niños y también en las personas adultas. Los dientes chuecos, ¿sí? Así llamados comúnmente, popularmente, los dientes chuecos. Dentro del ámbito técnico u odontológico generalmente se llama malposición dentaria, ¿sí? La malposición dentaria es
que en una pieza dentaria no está en su lugar adecuado. Y eso prácticamente nos va a tener muchos problemas de oclusión, de masticación, de estética, que es muy prioritario y fundamental para las personas. Si podemos ir por favor al video y a las imágenes, tenemos prácticamente un concepto fundamental que manejar sobre esta situación de lo que es la malposición dentaria y en todo caso para todas las personas que conocen los dientes chuecos. ¿Por qué es los dientes chuecos? Fíjense, tiene que ver con un ámbito fundamental. A veces con la respiración. ¿Qué vemos aquí? Que el paciente o la persona está respirando por la naricita. ¿Qué inspiramos? Aire limpio, aire húmedo, aire caliente, ¿sí? O tibio, y eso prácticamente hace muy bien a nuestro organismo. Pero cuando nosotros respiramos por la boca, prácticamente la respiración viene a ser un aire frío, ¿sí? Un aire contaminado y un aire seco. Y eso prácticamente tiene que ver en la compresión del maxilar o en el no crecimiento si nosotros tenemos una respiración bucal u oral en una etapa temprana. Eso significa, al niño lo van a ver roncando en la noche muchas veces, tiene 1, 2 años, 3 años y está con ronquidos. Eso significa que está respirando por la boquita. Nos va a alterar ¿qué? El crecimiento de lo que ustedes ven ahí, el maxilar, y lógicamente la posición de la lengua se va a modificar porque el paciente, o la persona, el niño, perdón, tiene que respirar por la boca y para eso tiene que descender la lengua, como veían en la imagen, ¿no es cierto? Y prácticamente vamos a tener esta oclusión, esta mordida, que al final va a alterar los dientes, la posición de los dientes. Esto es fundamental manejar en base a ¿qué? Simplemente a que respira por la boca y no respira por la nariz. Es un componente fundamental que tiene que ver con todos estos aspectos que ustedes ven. También alteración en la articulación temporomandibular, ¿sí? Los músculos se empiezan a tensionar y alteran lo que es el ATM, la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque está alterado lamentablemente la boquita, los dientes, la mordida, la respiración. Imagínense cuánto problema podemos tener simplemente por respirar por la boca. Y prácticamente toda la función, la oclusión, todo este aspecto fundamental que es los dientes, prácticamente se van a ir alterando. Y ahí va a ir la malposición o los dientes chuecos, que vamos a tener también, como este caso en una persona adulta, desgastes, todo ese conflicto, imagínense, simplemente por no haber evaluado bien y por haber dejado pasar esta situación. O sea, la respiración tiene que ver con todos estos aspectos y es una de las causas, no la única, una de las causas que vamos a tener para una malposición dentaria. ¿Sí? Tenemos muchos problemas con esto de la respiración oral. Fíjense, la lengua desciende. ¿Para qué? Para que entre aire por la boca. ¿Por qué? Porque no estás respirando por la naricita. ¿Sí? Esto sucede en los niños y también sucede en las personas adultas. Eso tenemos que tener en cuenta. Por favor, vámonos al siguiente video, por favor. Entonces, tenemos que manejar esta información y tenemos que manejar esa malposición dentaria. Otro aspecto fundamental prácticamente tiene que ver con todo esto que ustedes ven, que es la caries. ¿Por qué tenemos malposición dentaria? Lamentablemente porque la mala higiene, la falta de que nosotros hagamos profilaxis o limpieza en los dientecitos, va a haber caries. Y eso va a provocar que los dientes, como va a haber espacio entre diente y diente por la caries, prácticamente se empiecen a movilizar. Y eso va a tener o va a traer consecuencias en base muchas veces también a los dientes que vienen posteriormente. Eso significa a los dientes permanentes. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos permitir que tengan caries los niños que tienen dentición temporaria. Los dientes de leche cumplen una función enorme ahí en lo que es la boquita del niño. ¿Sí? No solamente están para masticar, para un parámetro estético, no, sino que tienen una funcionalidad enorme, como hemos hablado también en muchos programas, los dientes de leche. Eso significa que los dientes de leche, primero, lo que van a hacer es preservar el espacio
que tienen ahí. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Preservar el espacio, y también lo que van a tener es servir de guía al permanente. Y posteriormente lo que sirven es de estímulo en ese huesito, ¿sí? Entonces fíjense cómo va evaluando esa situación y cómo esa caries en los dientes de leche prácticamente va a hacer que se altere esa funcionalidad, ¿sí? O esa emergencia de los dientes temporarios. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación y la erupción de las piezas dentarias. Prácticamente la erupción, el recambio de los dientes es fundamental manejar dentro de un componente fundamental que hemos indicado, que son los dientes de leche. Estos dientes de leche prácticamente no podrían ser destruidos, pues como ven las caries, y nosotros ¿qué tenemos que hacer muchas veces ahí? Sacarlo. Prematuramente tenemos que extraerlo porque hay dolor, le está provocando un proceso ahí abajo, etc. Entonces sacamos y fíjense, el espacio se cierra y el diente que viene, el diente permanente, se retiene, ¿sí? Y eso nos va a provocar falta de espacio, malposición dentaria. El diente que está ahí adentro va a salir por otro sector. Vamos al siguiente video, por favor, y prácticamente nosotros vamos a manejar este concepto fundamental. Hemos hablado de la respiración oral. Estamos hablando de los dientes de leche, la importancia que tienen los dientes de leche, ¿sí? Y prácticamente esto tiene que ver con la malposición dentaria. Por favor, quiero que entiendan bien. Los dientes chuecos. ¿Por qué tenemos, doctor, el diente chueco? Entonces vamos a manejar esa información y vamos a determinar que el diente chueco viene por esos factores, ¿sí? La alimentación es fundamental en el niño. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La alimentación es fundamental. Manejar la información de todo lo que es los componentes fundamentales de la limpieza, del cuidado de los dientes, ¿sí? Y de la preservación de los dientes de leche. Es fundamental. Lo que habíamos hablado, fíjense, generalmente los niños que respiran por la boca tienen esta facies. Fíjense la boquita cómo la tiene abierta, los labios secos, ¿sí? Y malposición dentaria. ¿Por qué? Porque la lengua desciende, baja para que pueda el niño respirar por la boca. Y eso prácticamente nos va a traer todo lo que ustedes ven ahí. Ojeritas, estrechamiento de las fosas nasales, porque las fosas nasales se cierran, ¿sí? Tienen mayor capacidad de querer respirar por la naricita, pero como no pueden, empiezan a respirar por la boca. Hay babeo, ¿sí? La mandíbula retraída muchas veces, o sea, que el maxilar inferior empieza a retraerse para atrás por la posición de la lengua. Imagínense cómo puede cambiar, como les decía. Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Cómo puede cambiar esta situación? ¿Sí? La interposición lingual tiene que ver también con esa situación, porque lamentablemente el niño, y fíjense, esto es una persona ya adulta, que prácticamente también continúa con la preservación de la respiración oral, de la posición interlingual, y eso, fíjense, en los dientes nos va a traer muchos problemas. Vamos a la siguiente. Y prácticamente esto tiene que manejarse también desde lo que son los niños, los bebés. ¿Qué tenemos en los bebés? Este factor fundamental. Se chupa el dedo. Mi niño pone el bolígrafo en la boca. El dedito está chupándose, está con chupó mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a provocar ahí? Fíjense en la imagen del lado. Una mordida abierta. La erupción de los dientes prácticamente va a ser inadecuada, va a haber una malposición y prácticamente no va a chocar, si ustedes quieren, los dientes anteriores y va a tener una mordida abierta. Si dejamos pasar esto, prácticamente inclusive puede llegar a un acto quirúrgico. Por eso es que tenemos que interrumpir esto y hacer un tratamiento lo más anticipadamente posible. Vamos a la siguiente, por favor, y prácticamente nosotros vamos a ir manejando toda esta secuencia. Entonces, como les decía, los dientes de leche y en la secuencia de erupción, que podemos verlo. Los papás pueden ver esta secuencia de erupción, ¿sí? Y pueden manejar esta situación junto con el odontólogo. Eso significa, mijito, estás recambiando a los 6, 7 años. No, pero no has recambiado, tiene 7, 8, 9 y no has recambiado todavía. Hay un problema. Doctor, recambió a los 3, 4 años el dientecito. Hay otro problema. Entonces hay una secuencia de erupción, desde que erupciona el diente de leche, que son a los 6 meses, hasta que hace el recambio 6, 7 años, 8 años, ¿sí? Tiene que haber el recambio en la parte anterior y posteriormente en la parte posterior, ¿sí? Entonces vamos manejando eso, vamos con la siguiente, por favor. Entonces manejamos esa situación. ¿Qué es importante? Lo que habíamos hablado también, la higiene oral. ¿Qué es lo que ven ahí? Muchas veces bacterias, no se lava el niño, no se lava la persona adolescente, adulta. Prácticamente vamos a tener
Malposición dentaria también, ya les dije, por caries, porque vamos a sacar un diente y al final se va a congregar por una falta de limpieza. Eso significa también acudir al odontólogo. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Acudan a su dentista, que es fundamental, y ver este tipo de problemitas. Cuando nosotros veamos este tipo de problemas, hay que tomar a veces una radiografía panorámica, ¿sí? Una radiografía periapical, para poder evidenciar qué es lo que está sucediendo ahí. Fíjense, un dientecito está fuera del arco. No hay espacio seguramente a ese nivel y hay que evaluar por dónde está saliendo el diente permanente, ¿sí? En qué etapa de erupción o de recambio está este niño o esta niña, y eso tenemos que evaluarlo mediante una radiografía. Sí, en una radiografía vamos a poder evaluar muchas de estas cosas, y la malposición viene por eso, porque lo dejamos pasar estas cosas. La malposición dentaria también tiene que ver con esta situación, o los dientes chuecos. ¿Por qué tenemos dientes chuecos? Porque lo hemos dejado pasar esto, pues. Sí, y no hemos acudido al dentista inmediatamente. Vamos a la siguiente, por favor. Y tenemos, lógicamente, muchos parámetros y muchos problemas dentro de esto, que es la malposición dentaria y, lógicamente, los dientes chuecos. Es fundamental manejar esta información. Esperemos que les sirva esta situación, que es básicamente, como un resumen, personas que tenemos una consultita en el Face, ¿sí? En el WhatsApp, perdón, en el WhatsApp. Sí, ahí tenemos. Doctor, muy buen programa. Mi consulta es, hace un mes me sacaron una muela y ahora el diente de su lado está comenzando a volverse chueco. ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, primero es de que le sacaron una muelita. Estamos hablando del sector posterior, ¿no es cierto? Entonces, una muelita implica el primer molar, el segundo molar o tal vez el premolar, ¿sí? No sé si estamos hablando de una persona adulta, pero al final, ¿qué sucede cuando nosotros sacamos un diente? Hemos hablado, el hecho de perder una pieza dentaria en el arco va a conflictuar primero inclinándose los otros dientes. Es lo primero que va a ocurrir. El diente de lado se va a inclinar, ya sea hacia adelante el diente de atrás o hacia atrás el diente de adelante, ¿sí? Se va a inclinar. Segundo, que va a salirse o a extruirse, si ustedes quieren, el diente de arriba, ¿sí? Se extruye el diente de arriba también y prácticamente vamos a tener una malposición dentaria a ese nivel. En muy poco tiempo, semanas inclusive, puede ocurrir aquello. O sea, hacer lo más antes posible la reposición de esa pieza es fundamental. Y si estamos hablando de un niño en etapa de recambio, generalmente se hace un mantenedor de espacio, generalmente es fijo, y se pone un mantenedor y ahí el espacio no se cierra, no se altera, ¿sí? Y esperamos a que venga el diente permanente. Pero si es una persona adulta, prácticamente tenemos que reponer con una placa, con un puente o bien un implante, ¿sí? Entonces, la pregunta es muy buena para poder diseñar ese tipo de respuesta. ¿Está bien? Entonces, como resumen les decía, lo primero es el hecho de la respiración oral. Tenemos que tener muy en cuenta esa situación en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes y también en las personas adultas. Segundo, el hecho de los dientes que cumplen funciones, tanto en los dientes de leche como en los dientes permanentes. Los dientes de leche es fundamental manejarlos en base a que no tengan caries, se cepillen, manejen toda esa información junto al dentista. Tomar radiografías si tenemos alguna alteración y acudir al dentista lo más antes posible, ¿sí? Dentro de la erupción de las piezas dentarias. Y tratar de no perder piezas dentarias lo más antes posible en los niños, y en las personas adultas traten de no perder las piezas dentarias, porque nosotros tenemos los tratamientos de endodoncia, ¿sí? Tratar de salvar esos dientecitos lo que más se pueda, pernos, postes de refuerzo y encima ponerle una funda, lo que ustedes gusten, para poder solucionar y salvar que el diente no lo pierda. ¿Para qué? Para no tener dientes chuecos o malposición dentaria, ¿sí? Esperemos que les encante el tema, esperemos que les haya servido también esta información. Tenemos que ahora agradecer siempre y seguir con mucho más. Vamos a recibir los mensajitos, vamos a seguir recibiendo los mensajes, y también si ustedes quieren contactarnos, 22 22 413 es el teléfono fijo del canal, ¿sí? Así es que vamos con más. Ahora nos vamos agradeciendo siempre a todas las personas que están y nos apoyan. Queremos agradecer al doctor Jorge López Videla, que está siempre con nosotros con radiología, y tenemos que manejar siempre el componente de la amistad,
que el doctor Jorge, un lindo amigo que tiene ahí su centro, que es un excelente profesional en todo lo que es radiología en 2D, radiología en 3D, ¿sí? Y las famosas tomografías, radiologías en lo que es panorámicas, periapicales, teleradiografías, radiografías de mano, todo ese efecto junto con las famosas tomografías que algún momento hoy en día están diseñados para lo que es periodoncia, implantes, endodoncia, maxilofacial, que nos ayuda enormemente en los tratamientos de todo lo que es la odontología en general. Ahí tiene un excelente servicio con el doctor Jorge López Videla, ahí en la zona sur los espera él. Agradecidos con todos ellos, con todas las personas y con todo el plantel que tiene ahí el doctor Jorge López Videla. Ahora sí, nos vamos a ir a un cortecito y volvemos con muchísimo más, ¿sí? ¿Qué tal, queridos amigos? Volvemos con mucho más. Queremos siempre hacer la invitación en esto que es nuestro servicio nuestro, ¿sí? El Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont está con nosotros siempre también, es parte de nuestra institución y que en algún momento está al servicio de todos ustedes. El Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, con todo lo que tenemos. Ahí tenemos blanqueamiento dental, tenemos la extracción de los terceros molares, que es un acto quirúrgico, ¿sí? La odontopediatría no está por demás, la operatoria dental, la ortodoncia, la ortopedia dentomaxilofacial que manejamos muy bien, las prótesis tanto removibles como fijas. Ahí están nuestras direcciones, en la ciudad de La Paz, en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, cuarto piso, oficina 412, 290-2018, el teléfono de contacto, y en la ciudad del Alto, calle Jorge Carrasco, esquina calle 2, ¿sí? Ahí muy cerquita a la alcaldía Quemada, en el edificio San Pablo, primer piso. Estamos siempre para todos ustedes con implantes, ortodoncia, odontopediatría, con todas las especialidades y con los profesionales adecuados en cada una de sus ramas, ¿sí? Agradecidos también con lo que es el Centro de Especialidades, que es todo un equipo enorme. Vamos a traerlos también a cada uno de ellos acá para poder hablar de algún tema específico en la endodoncia, en la odontopediatría y en todos los campos, ¿sí? Gracias a todos ellos, que es un equipo enorme, agradecidos con cada uno de ustedes. Seguimos con más, por favor, seguimos con muchísimo más. Ahora vamos a irnos a algo fundamental que también nos han mencionado y que tenemos... Primero iremos a la situación del mensaje en nuestro WhatsApp, por favor. Ahí tenemos una preguntita muy, muy especial. Buenos días, doctor. Excelente programa. Mi consulta es: ¿cuántas veces al día hay que lavarse los dientes? Muy buena pregunta. Fíjense, podemos hacer un acercamiento acá, por favor. Vemos, aquí tenemos nuestro cepillito, ¿sí? Y tenemos nuestra boquita, nuestros dientecitos. Fíjense, nosotros tenemos prácticamente un parámetro fundamental, la limpieza dental. ¿Cuán importante es? Qué linda pregunta es esa, que todos los días deberíamos de estar en nuestra mente, en la familia, en los niños, en los adultos. Fíjense, el lavado y el cepillado tiene que ser fundamentalmente, primero, les entender una técnica, la técnica básica, y que todos les van a enseñar, es los dientes de abajo, por ejemplo, hacia arriba, por la parte vestibular o para la parte de adelante, si ustedes quieren, hacia arriba, tanto en la parte posterior como en la parte anterior y al otro lado, ¿sí? Utilicen segmentos, puede ser 1, 2, 3, ¿sí? Segmentos. Una vez terminado por la parte anterior, vamos por la parte lingual, si ustedes quieren, en la parte inferior. Por adentrito también, la parte posterior, la parte anterior y la parte del otro lado, ¿sí? 1, 2, 3, si ustedes quieren. Finalmente, lo que hacemos es una rotación, si ustedes quieren, en las caritas oclusales. Fíjense, la cara oclusal vendría a ser esto. Lo que mastica, si ustedes quieren, lo que tritura los alimentos, ¿sí? Oclusal. Hacemos rotaciones ahí, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Hemos terminado de abajo, ¿sí? Vámonos a la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, en la parte vestibular, lavamos de arriba para abajo, con una angulación de las cerdas del cepillo de unos 45 grados, no recto, no hacia abajo, 45 grados, ¿sí?
más o menos. Entonces, lavamos la parte vestibular, posterior, 1, la parte anterior, 2, y la parte del otro lado, 3. Volvemos a la parte interna, ¿sí? Así, de arriba para abajo, siempre, con una angulación de unos 45 grados, ¿sí? De arriba para abajo en la parte posterior 1, de arriba para abajo en la parte 2, en la parte anterior, y lo mismo en el otro sector, ¿sí? Una vez terminado ese proceso, hacemos la rotación también en las partes oclusales de la parte superior, ¿sí? Entonces hacemos el movimiento del cepillito alrededor de la parte oclusal, donde trituran, ya les dije, ¿sí? Una vez terminado todo ese proceso, tenemos otro, la lengüita. Vamos a la lengüita y muchas veces en el dorso del cepillo existe el limpiador de lengua, pero si no lo tienen, con el mismo cepillito, la lengüita, para finalizar todo ese proceso. ¿Cuánto tiempo deberíamos de cepillarnos? Póngale 5 segundos por cada dientecito. Lo suman todo y más o menos es el tiempo, ¿sí? O bien, por lo menos, unos 3 a 4 minutitos, todo el proceso que hemos realizado. Una vez terminado este cepillado, tenemos que utilizar el hilo dental, ¿sí? Que es fundamental entre los dientes. Entre cada dientecito vamos a utilizar hilo dental, ¿sí? Los niños y los adultos. ¿Está bien? Entonces, una vez terminando ese proceso, si ustedes quieren, también pueden ubicar el procedimiento del enjuague bucal. Ese es todo el procedimiento de limpieza que tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces? 3 veces al día como mínimo. Ahí estaba la pregunta, ¿no ve? ¿Cuántas veces debo lavarme los dientes? 3 veces al día como mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos. O sea, 3 veces al día. ¿Qué pasa si comemos intermediamente? Si nosotros, hay un concepto muy vano que al final indica que los alimentos que nosotros ingerimos a las 8 de la mañana, a las 2 horas, o sea, a las 10 de la mañana, se están fermentando en la boca. O sea, se está formando ya la placa bacteriana que se pega al diente y que prácticamente vamos a tener muchos problemas con esto. Entonces tenemos que lavarnos después de cada comida. Si nosotros ingerimos una salteñita a las 10, hay que lavar. Si nosotros tomamos nuestro tecito a las 4, hay que volverse a lavar. O sea, ya son 5. Y si nosotros en el colegio, en el trabajo, le metemos un chocolatito a las 11 y a las 11:30, tenemos que volvernos a lavar. O sea, deberíamos de lavarnos después de que ingeramos algún alimento. Esa es la norma. Y yo les aseguro que no van a tener caries en ninguno de sus dientes, ¿sí? Eso deberíamos de hacer todos los días. Y estoy segurísimo, niños y personas adultas no van a tener caries, no van a tener ningún problema, ¿sí? Esa más o menos es la secuencia de higiene y de limpieza que nosotros tenemos que practicar, tanto los chicos como los adultos en la familia, ¿sí? Es fundamental. Entonces, manejamos esta información que hemos indicado hace un momento, que es los dientes chuecos. Y prácticamente nosotros tenemos que ir avanzando en esto, que es la solución de los dientes chuecos. ¿Cómo solucionamos, pues, entonces, doctor? Mire, mi hijito lamentablemente respira por la boca y tiene los dientes chuecos. ¿Qué le hago? ¿Cómo lo va a solucionar? Por favor, dígame, indíqueme. ¿Me entiende? Esa es la perspectiva de la persona y nosotros tenemos que darle de la misma forma una respuesta concreta, clarita y lo más adecuada posible. ¿Ya? Vámonos a un video entonces que prácticamente nos va a mostrar también que nosotros tenemos soluciones para poder solucionar o para poderles dar un evento fundamental a los dientes chuequitos, ¿sí? O malposición dentaria, como habíamos hablado. Uno de los elementos prácticamente es una especialidad que yo la manejo también muchos años, que es la ortodoncia, ¿sí? Que es la ortodoncia, el movimiento de los dientes chuecos. Orto, recto, doncia, diente. Ortodoncia. ¿Sí? La ortodoncia maneja los brackets. Hoy en día están también los alineadores, que son una especie de plaquitas que mueven los dientes. También es ortodoncia, ¿sí? Ortodoncia fija, ortodoncia removible, ortodoncia estética, ortodoncia lingual. Todos los elementos que nosotros manejamos para mover dientes. Soluciona la malposición dentaria. Vámonos al video, porfa. Entonces, solucionamos este problema de los dientes chuecos en base a esto y prácticamente tenemos que ver que los dientes, o los brackets, perdón, pegados a los dientes, prácticamente van a hacer que esta malposición cambie. Muchas veces sin perder dientes.
¿sí? Y eso depende de un factor fundamental que es el diagnóstico. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, vamos a poder movilizar, como ven ahí, las piezas dentarias, de atrás para adelante en una persona adulta. Tenemos que ver si esto no es esqueletal y solamente sea dental. Los brackets vamos a poder manejarlos en un lapso de tiempo no menor a 1 año, ¿sí? Es prácticamente una secuencia de arcos, ¿sí? De movimientos que nosotros realizamos en los dientecitos para poner en posición todos esos dientes en el arco. Es fundamental que ustedes tengan ese concepto. ¿Para qué? Para tener esa oclusión que ustedes ven ahí, para tener una linda sonrisa y todos los efectos de malposición que nosotros tengamos en base también a las famosas, esto por ejemplo es la clase 3 esqueletal. Eso significa, fíjense, que el maxilar inferior está por delante del maxilar superior, ¿sí? Es otro efecto, son tratamientos que nosotros tenemos en ortodoncia. Previo diagnóstico, es fundamental manejar esta situación. Entonces, malposición, dientes chuecos, vamos a manejar con la ortodoncia, que tiene que ver también con ese efecto que ustedes ven ahí, que es la articulación temporomandibular. Si nosotros tenemos una alteración enorme, hay que diagnosticar y determinar bien si colocamos brackets, colocamos otro tipo de aparatología, ¿sí? Vamos al siguiente video, por favor, y prácticamente nosotros tenemos que ir avanzando. Por el tiempo también tenemos que ir manejando. Fíjense, esos son los alineadores. Son una especie de plaquitas transparentes, hoy en día muy de moda, también los realizamos por si acaso. Así es que los alineadores también mueven dientes, poco a poco, pero mueven dientes. Esto es una secuencia, algún momento vamos a hablar de los famosos alineadores, así específicamente. Mueven dientes, generalmente se les da una cantidad de plaquitas como esas las que ven y empieza a movilizar. Tienen unos ataches que se los colocamos en los dientes y eso empieza a movilizar cada día, cada semana, y el paciente va cambiándose estas plaquitas también cada semana, cada 2 semanas, dependiendo del tratamiento, y eso moviliza los dientes y prácticamente es una solución muy buena hoy en día por la parte estética, ojo, porque mucha gente no quiere utilizar brackets. Vamos a la siguiente, no quiere utilizar brackets y utilizamos los alineadores, ¿sí? O el famoso Invisalign, se llama también, ahí tienen, Invisalign. Entonces, brackets, como les he dicho, brackets metálicos, brackets de la técnica lingual, brackets cerámicos estéticos o Invisalign. Vamos a la siguiente que hemos hablado y que lógicamente tiene que ver con la movilidad de los dientes, y esto prácticamente tenemos que manejar fundamentalmente en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes y también en las personas adultas. Los dientes se mueven prácticamente toda la vida. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí están los brackets colocados y cómo movilizan los dientes, y fíjense el arco cómo se empieza a formar, la oclusión cómo se empieza a cerrar, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de solución dentro de cuando perdemos piezas dentarias. Lamentablemente el joven, el adulto pierde piezas dentarias. Vamos a la siguiente. Hacemos un tallado muchas veces, como les he dicho, ponemos poste, tenemos que tratar de salvar el dientecito para que no pierda. Entonces, fíjense, es una forma también de dar una solución estética a la malposición. ¿Qué significa? Ponerle coronas o carillas también. Aquí lo que están haciendo es un procedimiento de poner carillas, dientes donde estaban chuecos, ¿sí? Y lo que hacemos es cambiar la estética. La posición del diente total no, pero la estética sí. Entonces los dientecitos con estas carillas, ese es el procedimiento, con esas carillas, lo que va a hacer, va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar la noción estética, y eso prácticamente lo que va a hacer que los dientes estén más rectitos, digamos, en ese sector, pero ojo, desgastando dientes. Eso, digamos, es lo desventajoso en este tipo de tratamientos. Ponemos la carilla, pero solucionamos el problema de maloclusión o parte estética que tenía, ¿no?, el paciente, y prácticamente está rectito, está blanquito, está con todas las condiciones, pero ojo, gracias a que hemos desgastado las piezas dentarias, que es un aspecto lógicamente incómodo para las personas, ¿no? Muchas veces no quieren hacerse desgastar y ahí utilizamos lógicamente el ortodoncia. Pero es un método que lógicamente también está estipulado en los libros, que se puede, para mover o cambiar la posición de la pieza dentaria, podemos poner o carillas o coronas que está ahí, ¿sí? Vamos al siguiente video, por favor, que es un procedimiento lógicamente de poner estética. O a las imágenes, vámonos, por favor. Entonces, tomamos un color para todo este aspecto, tanto para coronas como para carillas. Tomamos este aspecto fundamental para que sea blanquito, del mismo color, pero ojo, es para mover dientes. Ya, continuamos con más, ahí estamos. Eso más que todo es para una relación de cambio de color.
Sí, es más para un proceso de este. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que prácticamente lo que tenemos es que queremos mover el diente, ¿sí? Cambiar la posición del diente. Y para eso necesitamos desgastar eso. Y ponemos sobre eso o coronas, como ven aquí, o carillas. Y eso también soluciona la malposición, por si acaso. Soluciona. Hay mucha gente que no quiere ortodoncia, es mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Desgastamos el diente, lo cortamos si ustedes quieren, lo tajamos el diente y ahí colocamos una corona ya rectita, que es un tipo de solución, como les decía. Vamos a la siguiente, por favor, que si lleva el mismo procedimiento. Vamos a la siguiente imagen o al siguiente video, que lógicamente tiene que ver con todos estos aspectos fundamentales, ¿sí? Fíjense, o sea, con las carillas, con las coronas, podemos prácticamente cambiar muchos aspectos estéticos, especialmente de la pieza dentaria. Pero ojo, no estamos moviendo el diente, pero es una solución para poder solucionar la malposición o el diente chueco, ¿sí? Está muy bien, esperemos que les encante el tema, esperemos que vayamos con esta situación que es fundamental. Fíjense cómo se desgasta el diente, se desgasta enormemente, pero se cambia la posición, por si acaso, se cambia la conformación dentro del arco, ¿sí? Pero la raíz sigue ahí en mal posición, solamente la parte estética o la corona es lo que se cambia. Eso quiero que me entiendan, ¿sí? Vámonos a la siguiente, por favor, o volvemos acá, que es importante también plasmar un parámetro fundamental para nosotros que prácticamente tiene que ver con este aspecto que nosotros manejamos día a día, ¿sí? Manejamos semana a semana, y tenemos que ver siempre con este aspecto de colaborar, ayudar. Estamos en este mes del niño tratando siempre de adjuntarnos a toda la cantidad de niños que puedan venir al consultorio. Les estamos haciendo, por si acaso, fluorizaciones gratuitas, ¿sí? A los niños. Hay previa evaluación, siempre tenemos que hacer una evaluación de un diagnóstico. Entonces, a los niños queremos darle esa posibilidad este mes del niño. Ha pasado ya el día del niño, que es el 12, pero los niños deberían tener una prioridad en nuestro campo y en todos los campos todo el año, ¿sí? Como decimos de las personas adultas, de las mamás, de todo el mundo, también los niños deberían tener una prioridad. Entonces, este mes del niño, los invitamos a todos ustedes para que también vengan a Cura de nosotros fluorizaciones completamente gratuitas, ¿sí? Para todos los niños. Es un ámbito que siempre de apoyo a todas las personas, a toda nuestra sociedad, ¿sí? Para eso estamos también, para poder ayudar e incentivar en esta situación. Ahí les vamos a explicar cómo se tiene que cepillar, etcétera, etcétera. Entonces, a todos los niños de la ciudad de La Paz y también del interior, si pueden venir aquí, vénganse, y en la ciudad del Alto también, por favor, vénganse y vamos a hacer una fluorización completamente gratuita, ¿sí? A todos los niños. Para el siguiente mes, mes de la madre, vamos a tener mayor cantidad de sorpresas también. Para las mamás, algún momento siempre hemos diseñado y hemos hecho plaquitas gratuitas para la mamá, para la abuelita, el mes de mayo, que es el mes de la madre. ¿Ve? Entonces, vamos a hacerlo también, es un aspecto. ¿Ya? Entonces, nos vamos con mucho más, agradecidos siempre con todos ustedes. Contáctense, estamos en nuestras redes sociales, Uniodont Bolivia, por favor, para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? Y nos vamos agradeciendo también a lo que es la Clínica Señor de Exaltación. Gracias a ellos también estamos presentes aquí. Ahí está la Clínica Señor de Exaltación con todas sus prestaciones de servicio clínico-quirúrgico, ¿sí? En medicina general, emergencias médico-quirúrgicas, cirugía maxilofacial, gastroenterología, cardiología, traumatismo y ortopedia, ginecología gástrica, neurología, urología, pediatría, anestesiología, prácticamente todas las especialidades. Gracias al doctor Gonzalo Salgueiro, estamos presentes también con la Clínica Señor de Exaltación. Ahí tienen la dirección, Avenida Antofagasta, calle 11, número 98, en Villa Dolores, 281-3986, su teléfono fijo para cualquier consulta. Ahí está, con todo lo que es también la Clínica Señor de Exaltación. Gracias al doctor Gonzalo Salgueiro. Nos vamos a ir ahora a un cortecito, a una pausita, y volvemos enseguidita, queridos amigos, ¿sí? Vámonos al corte. Gracias, queridos amigos, volvemos con mucho más, ¿sí? Agradecidos siempre con todos ustedes, con cada una de las personas que nos sigue semana a semana, agradecidos con las personas que están presentes aquí apoyándonos,
agradecidos con cada una de las personas que también están en el Facebook, en el YouTube, ahí escribiendo y dándonos su nota, ¿sí? Queremos indicarles que cada semana vamos a tener una invitación de algunas personas que tiene que ver con salud. Y muchas veces tal vez no, pero tiene una relación enorme en salud. La salud es integral. Hay una medicina que se llama la medicina holística que maneja desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Así es que estamos integrados nosotros. Por ejemplo, si hay una obturación de amalgama, es como interrumpir en nuestro organismo algo y eso hay que sacarlo y hay que poner un material en plástico, ¿sí? Entonces manejamos toda esta información, queremos adecuarnos a todos ustedes, esto lo que se llama odontología en televisión, información de salud en televisión, ¿sí? Agradecidos con todos ustedes, queridos amigos, vamos a tener muchas más sorpresas a la siguiente semana. Dios mediante estaremos aquí presentes, agradecido a Dios por todo lo que nos da, ¿sí? Gracias, queridos amigos, un saludo a todos ustedes, un cordial fin de semana, que tengan feliz fin de semana, a disfrutarlo y gozar la siguiente semana, que seguimos en abril y estamos prácticamente en un mes muy hermoso que es el Día del Niño, ¿sí? Así es que agradecidos con todos ustedes, queridos amigos, nos estamos viendo la siguiente semana aquí, puntuales 10:30. Gracias, hasta la siguiente. Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Muy agradecido nuevamente por estar con ustedes a través de la pantalla. Reiterar que nuestro programa es en vivo y en directo, tanto para la ciudad de La Paz como para todo el interior del país. Con esa satisfacción podemos recordar en este momento el último segmento en el que habíamos tocado la articulación del codo fundamentalmente. Esta articulación es una articulación donde se producen los movimientos de flexión y de extensión del brazo fundamentalmente, donde su rango de movimiento es bastante limitado. De todas maneras, llegamos a la extensión máxima cuando el brazo está en esta posición y llegamos a la flexión máxima en esta posición. En el segmento del codo y la muñeca que vamos a tocar ahora, se produce un movimiento sumamente importante que es la pronosupinación, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Por eso es que la muñeca está conectada a través del codo, a través de la articulación húmero radial proximal. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos la potestad, tenemos mejor dicho la capacidad de poder hacer este movimiento que es la pronosupinación. En ese sentido es que es importante que tanto el segmento del codo como el segmento de la muñeca funcionen, diríamos, de la manera más sincrónica para poder realizar todos estos movimientos. Decíamos que en la parte del codo fundamentalmente tenemos la parte del cúbito, la parte del radio, la cúpula radial y la parte de la paleta humeral que se llama, que tiene un componente en la parte posterior del codo, tiene un componente que es a expensas del cúbito, que es diríamos el segmento que va a limitar la extensión del codo, es decir, más de esto no va a poder ir el codo, diríamos, en extensión, no va a poder sobrepasar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tope que es la parte distal del cúbito, ¿cierto? En ese sentido es que nosotros tenemos esa limitación para poder hacer especialmente en la extensión. Es importante hacer hincapié en esta particularidad que tiene el codo. ¿Por qué? Porque las lesiones deportivas, especialmente aquellas lesiones del codo de tenista, las tendinitis a nivel de los cóndilos, que son estas zonas de acá,
la parte externa de los cóndilos que son parte de la paleta humeral, se insertan músculos que van del codo hasta la muñeca, hasta la mano y hasta los dedos. Por eso es que es importante determinar justamente aquellas, digamos, malas posturas por un lado y de repente malos movimientos que se producen en el deporte, especialmente cuando la mano está en extensión, hace rotación y también hace flexión, como el deporte del tenis, el deporte de la pelota frontón, el racket. ¿Por qué no decir el voleibol también, cuando de repente los que se encargan de hacer los famosos, los matadores, diríamos, en el voleibol, tienen que tener la parte del codo en extensión completa? En ese sentido es que es importante considerar que estos músculos que se insertan en los cóndilos cubitales, de alguna manera, ¿sí?, influyen también en la parte de la articulación de la muñeca y las articulaciones menores, que son las articulaciones de los dedos. ¿Por qué? Porque los músculos que nacen acá en los cóndilos humerales, tanto interno como externo, de alguna manera llegan hasta la punta de los dedos, y son los músculos que se convierten en flexores de la mano, extensores de los dedos, flexores de los dedos, pronosupinación de la mano. Fundamentalmente intervienen en la prensión de la mano, en la prensión de los objetos a través de los músculos y tendones que llegan desde el codo, tanto de la parte interna como de la parte externa hacia la muñeca. Entonces, en ese sentido es que vamos a considerar ahora la parte de la muñeca. Una articulación que es bastante conflictiva, si podemos hacer un poquito de acercamiento para poder determinar que este segmento, que es la muñeca, como ustedes pueden ver en la pantalla, determinamos lo que es el radio, lo que es el cúbito y lo que es la primera fila del carpo, que son 3 huesecillos que de alguna manera son los que también se ponen en conflicto cuando las personas tienen un accidente, caen. Lo primero que hacemos al caer es apoyar la mano en esta posición, y cuando apoyamos la mano en esta posición, directamente el radio, que es este hueso que es el más compacto en este lugar, se apoya en lo que es el escafoides, que es un hueso bastante conflictivo porque tiene una irrigación propia. Es un huesito que a veces, con el traumatismo de caer sobre la mano y todo el peso corporal, de alguna manera impacta en este hueso que es el escafoides, y a veces suele fracturarlo. Amén de que también el macizo radial suele fracturarse a este nivel generalmente. Pero también dentro de las fracturas que son un poco más complicadas en la muñeca, tenemos las fracturas complejas del radio. A veces también se involucra lo que es el cúbito, que es el hueso que acompaña, diríamos, a la articulación de la muñeca. Entonces, en ese sentido es que cualquier alteración de la parte distal de la muñeca compromete el radio, compromete el cúbito y puede comprometer la primera fila del carpo, y especialmente un hueso que es un hueso pequeño que se llama el escafoides, que lo vemos aquí en la pantalla. Este hueso, a través de lo que cae la persona, apoya la mano, impacta con todo el peso corporal, y el radio se encarga de alguna manera impactar en el escafoides y a veces suele fracturarlo. Este huesito tiene una particularidad, se llama la dama traidora del carpo. ¿Por qué se llama la dama traidora del carpo? Porque este huesecillo, de alguna manera, cuando se fractura, a veces en una primera radiografía no da una imagen de fractura ni de fisura. Pero si nosotros hacemos una radiografía a los 15, 20 días, posiblemente ahí sí vamos a poder determinar que este pequeño hueso de la articulación de la primera fila del carpo se ha fracturado. Y desgraciadamente, pues, ese es un problema. ¿Por qué? Porque es una fractura que lastimosamente en muchos casos hay que operar, hay que reducir, decimos nosotros, a través de poner una pequeña placa, mini placa, o poner un tornillo de transficción entre los fragmentos de este pequeño hueso que es el escafoides. Entonces,
Entonces nunca hay que descuidarse de que cuando uno cae, no solamente puede fracturar el segmento distal del radio, no solamente puede fracturar la parte distal, la apófisis estiloides del cúbito o la apófisis estiloides del radio. A veces estas fracturas comprometen la articulación misma y de alguna manera cuando nosotros tenemos fracturas que comprometen la articulación, estamos en la obligación de hacer procedimientos quirúrgicos para poder reducir totalmente y poner los fragmentos en su lugar para que la articulación quede como estaba antes, es decir, anatómicamente. En ese sentido es que esta es la parte ósea, pero vamos a ver algunas imágenes que vamos a tratar de explicarlas a través de la pantalla, donde no solamente es la parte ósea la que estamos tocando en este momento, que son las fracturas y las lesiones de la muñeca, fundamentalmente cuando las personas caen. Lo primero que hacemos al caer es apoyar la palma de la mano. Si podemos empezar a mostrar algunas imágenes para comprender un poco mejor que la patología de la muñeca también se relaciona con la parte vascular, como estamos viendo en la diapositiva. Entonces estos dos huesos que son el radio y el cúbito tienen conexión, como decíamos, con el codo y tienen conexión con la muñeca y con los huesos del carpo. En ese sentido es que no solamente es la parte ósea, tenemos una serie de ligamentos. En este momento estamos mostrando la parte, si ustedes pueden detectar a través de la pantalla, los elementos amarillos son los nervios que llegan desde el hombro hasta la punta de los dedos y son los nervios más importantes del miembro superior, que son el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Todos estos nervios inervan y dan la sensibilidad a los músculos del brazo, a los músculos del hombro y a los músculos de la mano, porque también en la mano tenemos músculos entre los metacarpianos y también a nivel de la palma de la mano también tenemos músculos pequeños que comprometen, diríamos, de alguna manera la función de la mano, de la muñeca y por qué no decir del codo. Si seguimos mostrando las diapositivas, vamos a seguir desgranando, diríamos, todo lo que significa la anatomía. Vean ustedes cómo hay músculos que nacen en el hombro, músculos que van al antebrazo, músculos que salen del hombro y que se insertan a nivel del codo, músculos que salen del codo y van hasta la parte distal de la mano, que son los músculos flexores y extensores de la mano, músculos prensores de los dedos, músculos extensores de los dedos también. Aquí estamos viendo parte de la musculatura, estamos viendo parte de lo que es el plexo braquial a nivel de la axila, donde se ven elementos de color morado que son las venas, elementos amarillos que son los nervios. El plexo braquial por debajo de la axila es un plexo bastante delicado, bastante importante cuando se producen las luxaciones o las lesiones de hombro fundamentalmente. Pueden comprometer estos nervios y de alguna manera pueden traer complicaciones bastante severas a la postre. Por eso es que es importante que las personas que de repente presencian una luxación tengan cuidado de no poner el hombro especialmente a su lugar si es que no saben hacer las maniobras correspondientes. Vean la mano cómo está provista de músculos pequeños. La zona azul, como decíamos, es la parte vascular, la zona roja la parte arterial, la parte amarilla son los nervios que van, ya son los filetes más finos, los filetes más, diríamos, terminales de los nervios, de estos nervios que habíamos citado anteriormente, el nervio mediano, el radial y el cubital. Todos estos nervios dan la sensibilidad y dan la motricidad de todos los músculos. A través de lo que vemos hay una franja blanca, no sé si ustedes la pueden distinguir a nivel de la muñeca. Por debajo de esa franja, que es el ligamento anular, tenemos, diríamos, el paso de muchos tendones, de muchos vasos, arterias y venas, y también del nervio mediano, que es uno de los nervios que a veces a través de las fracturas de muñeca, cuando se produce la deformidad, este nervio suele quedar, diríamos, totalmente en desproporción anatómica por el canal por donde transcurre. Vean ahora cómo esta red que estamos viendo de color azul es la parte de irrigación que tenemos a través de la parte venosa, que viene desde la axila, va hasta el codo y da también la irrigación venosa en la parte del brazo, del codo, del antebrazo y de la mano. Entonces, todo es
es como si fuese una maraña de elementos delicados en este sentido. ¿Por qué? Porque estos elementos, especialmente los nervios, son los que dan la sensibilidad, la motricidad para que la mano, especialmente los dedos, funcionen tanto en la prensión, en la parte sutil de tener en contacto con lo caliente, con lo frío, con lo pesado, y de alguna manera pues estos nervios tienen que estar totalmente protegidos. Vean cómo no solamente es la parte ósea la que hemos tocado al inicio, sino también es bueno que la gente vea que tenemos un sinfín de músculos que van del codo, que nacen en el codo y que van hasta las terminaciones distales, tanto en la parte palmar como en la parte dorsal. Esto significa de que nosotros tenemos músculos agonistas y músculos antagonistas, músculos que flexionan y los otros que se relajan, músculos que se extienden y los flexores se relajan. Entonces hay un sincronismo, diríamos, de acciones cuando se producen los movimientos de la mano. Aquí estamos mostrando la parte ósea donde vemos que todos los huesecillos de la mano están unidos por ligamentos, que también son parte de las lesiones de la muñeca, parte de las lesiones del carpo, parte de las lesiones que son no solamente las fracturas, no solamente las rupturas de ligamentos, sino también las fracturas de estos pequeños huesos y las luxaciones, porque estos huesecillos también tienen patología de luxación. Entonces es bueno, a través de una radiografía inicialmente, cuando hay una lesión de muñeca, siempre es importante analizar con una radiografía simple y, ¿por qué no?, llegar tal vez a una resonancia magnética para determinar el grado de lesión que no solamente se produce en los huesos distales, como ser el radio y el cúbito, sino también se pueden producir en estos pequeños huesecillos que, como les decía, están unidos por pequeños ligamentos. Entonces, esta es la parte ósea, esta es la parte ligamentaria. Si seguimos viendo algunas imágenes, vamos a seguir viendo y vamos a seguir interiorizándonos sobre la composición anatómica, que tiene que ser bastante simétrica, y vean ustedes cómo todos estos huesecillos están debidamente relacionados en sus carillas articulares. Todas estas articulaciones son pequeñas, no tienen un gran movimiento, están unidos por ligamentos, y por encima de estos ligamentos también existe la parte anatómica que ya la habíamos tocado, de tendones, músculos, nervios, la parte vascular y la parte arterial. Ahí estamos viendo cómo hay una imagen de fractura donde se pueden comprometer en la segunda fila del carpo, prácticamente se puede comprometer a través del cizallamiento, es decir, la caída sobre la palma de la mano, la fractura de estos pequeños huesecillos que de alguna manera también pueden dar complicaciones a la postre. Si vamos a seguir analizando, también tenemos que tomar en cuenta esto que estamos mostrando, que es sumamente importante, especialmente en aquellos lugares donde los niños practican deportes, practican atletismo, saltos, por qué no decir fútbol, fútbol de salón. De repente los niños se caen y vean ustedes cómo se ha producido una fractura tanto del radio como del cúbito. Esta es una fractura sumamente peligrosa, es una fractura desplazada, pero gracias a Dios, si bien puede ser una fractura desplazada de radio y cúbito, los cartílagos de crecimiento no se han tocado, es decir, no se han lesionado, que ese es también uno de los máximos peligros que hay cuando se lesionan los niños y se producen lesiones a nivel del cartílago de crecimiento. Cuando se trata de dos huesos, como ser el radio y el cúbito, como ser la tibia y el peroné, en los niños, cuando el cartílago de crecimiento se ha lesionado, puede determinar una fusión precoz de aquella longitud y de alguna manera hacer que estos huesos que están en fase de crecimiento crezcan en forma, diríamos, anormal, deformando la articulación. Uno puede crecer puede estar más largo que el otro por la presencia de lesión a nivel del cartílago de crecimiento, que son lesiones sumamente graves, sumamente peligrosas y que son de frecuencia, diríamos, bastante importante en la actividad de los niños cuando hacen deportes. Por eso es que el análisis, la caída, el dolor, las molestias que puede haber en la muñeca de un niño siempre tienen que ser tratadas con un diagnóstico preciso, como ser una radiografía simple inicialmente, una resonancia magnética o una tomografía por último, para descartar la presencia de las lesiones que
comprometen el cartílago de crecimiento. Como les decía, son dos huesos que tienen cartílagos de crecimiento. Si uno se fusiona precozmente, el otro sigue creciendo, y por ese motivo se producen las deformidades en valgo o en varo, tanto en la rodilla como en el codo, como en la muñeca, como en la cadera. Siempre hay que tener cuidado de hacer un buen diagnóstico en las lesiones de los niños. Aquí estamos viendo una deformidad clásica, una deformidad típica que llamamos nosotros en dorso de tenedor. La muñeca está totalmente levantada, la parte dorsal de la mano está hundida, hay una deformidad bastante importante, y si ustedes notan, la calidad de la piel corresponde a una persona adulta, es decir, que estas fracturas que se llaman las fracturas de muñeca, que son las fracturas de Colles o de Poteau-Colles que se llaman, son fracturas que corresponden a la parte, diríamos, a la edad de las personas que han sobrepasado los 45, 50, 60, 70 años. ¿Por qué? Porque esa zona se vuelve una zona muy frágil, el impacto es bastante importante y se produce esta deformidad en dorso de tenedor, que es patognomónica de la fractura de muñeca, especialmente en las personas adultas. Si podemos seguir mostrando algunas diapositivas para que nuestra exposición sea bastante ilustrativa. Aquí vemos una mano aparentemente de una persona joven por la calidad de la piel, y vemos la colocación de unos tutores externos. Son tratamientos que también se pueden realizar a través de intensificador de imágenes o arco en C, que se llama, para tratar las fracturas de la muñeca y no entrar al foco de fractura con estos inmovilizadores que son tutores externos, es decir, que estos elementos que son material de osteosíntesis son bien tolerados y sin necesidad de estar operando, llegando a la fractura, salvo que sea necesario, se pueden acomodar los huesos en su lugar y poner estos tutores que son los famosos tutores externos. Bien, en este sentido es que nosotros queremos hacer hincapié en que la lesión de muñeca tiene cierta conexión con la lesión del codo. Siempre hay que pensar en aquello porque, decíamos, uno de los huesos que corresponden al antebrazo, que es el radio especialmente, tiene una rotación de aproximadamente 180 grados. Por eso es que habíamos mostrado en una anterior exposición la movilidad que tiene el radio sobre el cúbito cuando se producen los movimientos de pronosupinación. Entonces el radio gira totalmente, ¿sí? Gira en esta posición, ahí, gira en ese sentido. No sé si podemos ver en las imágenes. Acá tenemos, ahora sí, vemos la articulación radiocubital y estamos viendo cómo el radio gira totalmente 180 grados cuando se produce el movimiento de pronosupinación en la mano. Si nos vamos a la parte distal, vemos la mano cómo se va girando totalmente. Ese es el movimiento de pronosupinación. Entonces se produce el movimiento de la mano en forma casi compacta, y donde se desliza es a nivel de la articulación del codo. Lo que estamos mostrando es justamente aquella posición en la que el radio gira 180 grados a través de un sustento que es el ligamento anular a nivel del codo. En ese lugar, en esta zona, es donde se producen los problemas del famoso codo de tenista, que es la inflamación de la parte capsular y de la parte ligamentaria del codo. Es por eso que esta patología se produce lógicamente por alteraciones de una mala técnica. Vamos a hacer una pausa esperando que también algunos amigos que nos quieran llamar nos puedan contactar a través del teléfono del canal para poder de alguna manera discrepar si el término vale, y también ayudar a aquellas personas que tienen algunas dudas sobre estas patologías. Enseguida volvemos. Bien, distinguidos amigos,
Nuevamente reiterar que nuestro programa está en vivo y en directo, tanto para la ciudad de La Paz como para el interior del país. Para nosotros es una satisfacción poder de alguna manera llegar a sus pantallas y llegar a sus hogares, tratando de disipar muchas dudas, muchos conceptos que de repente muchas personas tienen conceptos equivocados o de repente han quedado mal de alguna lesión que han tenido a nivel, en este caso, a nivel de la muñeca o del codo, y de alguna manera quisieran solucionar aquellos problemas o tal vez quisieran de alguna manera mejorar su condición cuando ha habido una fractura tanto a nivel de la muñeca como a nivel del codo. En este momento voy a hacer una breve explicación sobre lo que significa el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano se produce cuando hay una fractura de muñeca y de repente no se ha restituido, diríamos, anatómicamente los segmentos. En ese sentido es que si nosotros hacemos una diferenciación, vemos, esta es la parte dorsal de la mano, ¿cierto? Esta es la parte dorsal. Por esta zona prácticamente transcurren tendones, fundamentalmente ligamentos, tendones, y entre los metacarpianos hay músculos que son intermetacarpianos. Los tendones que pasan por esta zona, por la parte dorsal, son los tendones que elevan, diríamos, la mano y elevan los dedos, tal como estamos mostrando en el movimiento de esta maqueta. En la zona dorsal, en la zona palmar, mejor dicho, perdón, en la zona palmar tenemos ya el nervio más importante, que es bastante grueso, que viene por la zona del radio y la parte media de la parte palmar. En ese sentido es que este nervio, que es el nervio mediano, es bastante grueso, atraviesa un túnel que se llama el túnel del nervio mediano, y lógicamente cuando se producen lesiones a nivel de la muñeca y no se ha restituido anatómicamente y se ha alterado el canal por donde pasa el nervio mediano, este nervio tiene lastimosamente la consecuencia de estar apretado o comprimido en la zona palmar. Cuando el nervio está comprimido, la persona empieza a sentir dolores en la palma, dolores en la muñeca, dolores hacia los dedos, adormecimientos, hormigueo, dolor de tipo urente en algunos casos por compresión del nervio mediano. Esta patología se la conoce, casi todo el mundo siempre habla y conoce ya la patología, lo que es el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano entonces es la compresión del nervio en la zona palmar que llega en la parte de la muñeca, en la primera fila del carpo, donde se ha alterado la parte, la corredera, diríamos, o el túnel por donde pasa el nervio, juntamente con tendones, y la parte vascular, que se encuentran comprimidos. Esta compresión genera esos síntomas que les había referido anteriormente, y por qué no decir, esos síntomas también se pueden irradiar hacia lo largo del antebrazo, ¿sí?, hacia lo largo del antebrazo, y también puede llegar el dolor hasta el hombro. ¿Por qué llega hasta el hombro? Porque lastimosamente el nervio mediano nace del plexo braquial a nivel de la axila, a nivel del hombro, y entonces cuando ese nervio está irritado por compresión o está, diríamos, atrapado en esa corredera, genera todos estos síntomas inicialmente en la mano, y a veces el síntoma se irradia hacia la parte del antebrazo, y en algunas personas también se manifiesta el dolor en la parte del hombro. En ese sentido es que propuesta tenemos para solucionar un problema de compresión del síndrome del túnel carpiano. Solamente queda la liberación en esta zona de un ligamento, que es un ligamento anular que se llama, que va de la zona tenar a la zona hipotenar. Y entonces este ligamento, juntamente con la parte, diríamos, anatómica de la corredera o del túnel por donde pasa el nervio mediano, al seccionar ese ligamento se libera el nervio mediano y se soluciona el problema de esta patología, que es muy frecuente, porque no solamente también se produce por problemas de alteraciones anatómicas en las fracturas, también se produce por exceso de acciones de tipo repetitivas en algunas personas que trabajan con la mano, que hacen prensión, que hacen movimientos bruscos con elementos pesados, a veces los mecánicos, los zapateros que están golpeando permanentemente, entonces producen un engrosamiento
engrosamiento del canal donde transcurre el nervio mediano, produciendo y desencadenando el famoso síndrome del túnel carpiano. Hay otra patología que también se desencadena en forma indirecta sobre lo que es la palma de la mano, que es la fibrosis de la aponeurosis palmar, denominada el síndrome de compresión por la enfermedad de Dupuytren. ¿Qué es la enfermedad de Dupuytren? Es el engrosamiento de toda una fascia, de toda una aponeurosis que tenemos en la palma de la mano y que también se desencadena por aspectos de vibración a través de los golpes, por problemas mecánicos de levantar cosas pesadas, hacer prensión de la mano repetitivamente, en personas que trabajan mucho con las manos, lavando ropa, exprimiendo, o de repente personas que están amasando, que hacen el pan, que hacen la parte de este tipo de actividad, entonces manejan mucho la mano. Aquellas personas que trabajan y hacen manualidades con las manos permanentemente, haciendo esfuerzos tanto sutiles como bastante fuertes de prensión, entonces pueden desencadenar el engrosamiento de una aponeurosis que tenemos en la palma de la mano, que se denomina la fibrosis de la enfermedad de Dupuytren, que, como les decía, es el engrosamiento. De alguna manera, esta patología también tiene solución a expensas de cirugías que se las puede realizar tanto con anestesia local como anestesia de la parte del miembro superior afectado. Bien, entonces, solamente reiterando que para aquellas personas que han tenido alguna fractura de muñeca y que actualmente están con problemas en la muñeca, con dolores, con falta de fuerza en la mano, en la muñeca, falta de movimiento en la muñeca, también tenemos que pensar que estas fracturas, que cuando no se llegan a reducir anatómicamente, también pueden generar problemas de artrosis. Tenemos un mensaje donde dice: doctor, excelente programa, tengo una consulta, hace unos meses me lastimé la muñeca en una caída, ahora cada vez que hace frío me duele la muñeca, ¿cuál puede ser el motivo? Bien, a través de una caída, decíamos, una caída que hasta por momentos puede ser inofensiva, nosotros tenemos que pensar en que en la muñeca, habíamos hablado de este pequeño huesecillo que es el escafoides del carpo, hay otro huesecillo que es el semilunar, que también es bastante delicado. Puede haber una fractura que lastimosamente en una primera instancia de una primera radiografía no se ha detectado, pero a los 15-20 días de haberse caído, si nosotros tomamos nuevamente una radiografía, posiblemente recién se va a hacer patente el lugar de la fractura a nivel del escafoides especialmente. Entonces habría que tomar una radiografía. Lo otro, a través de las caídas de la muñeca, también no nos olvidemos de que, como toda articulación, y ustedes han visto, la muñeca está provista de muchas articulaciones en la parte de la mano y de la muñeca, donde hay ligamentos. No nos olvidemos que también los ligamentos juegan un papel importante en la estabilización de las articulaciones que hemos citado, y también juegan un papel importante en la prensión, es decir, en la toma de fuerza que tenemos en la mano y en la muñeca cuando levantamos cosas pesadas. A través de una caída, como nos refiere la persona que nos ha mandado el mensaje, podemos también pensar en que tenemos una secuela de lesión ligamentaria, tanto a nivel de la parte interna y externa de la muñeca, donde hay ligamentos muy potentes que dan la estabilidad. Es muy posible que estos ligamentos se hayan lesionado en caso de que no detectemos una fractura, como les decía, de estos otros pequeños huesecillos, y posiblemente de alguno de estos huesecillos que se haya podido luxar y salir del lugar. Entonces creo yo que sería menester hacer un nuevo examen clínico, ver cuál es la patología real de la cual se queja el paciente, tomar una radiografía y, por qué no, decíamos, llegar tal vez a un diagnóstico un poco más preciso, más profundo, a través de una resonancia magnética o de una tomografía con sustracción de imágenes para ver solamente la parte ósea. Entonces, mi sugerencia sería, como le digo, hacer un nuevo examen clínico, ver dónde le duele, tomar una radiografía si es que no se ha tomado, y posterior a eso tal vez recurrir a exámenes un poco más sofisticados, más precisos, como ser la resonancia magnética. Bien, entonces recalcando,
para que la gente siempre piense de que estas lesiones de la muñeca se producen generalmente cuando nos caemos haciendo deporte, cuando estamos en la calle y de repente nos hemos tropezado. Lo primero que hacemos para mantener la postura, diríamos, o para mantener el equilibrio del cuerpo, al caer siempre ponemos la palma de la mano. Y con todo el peso del cuerpo se produce un impacto a nivel de la muñeca donde generalmente se produce la fractura de muñeca. Las fracturas de muñeca tienen varias clasificaciones. Fracturas que son complejas, que son varios fragmentos a nivel del radio, que comprometen el cúbito, que comprometen la parte distal de la articulación, que comprometen la primera fila del carpo y, lógicamente, no nos olvidemos de aquellas recomendaciones cuando se trata de lesiones en los niños o caídas y dolores en los niños cuando caen y les duele la muñeca. Tenemos un llamado. ¿Quién nos llama, por favor? ¿Aló? Hola. Sí, aló, buen día. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, primero felicitarlo porque es un excelente programa. Me orientó bastante en lo que yo tengo, pero quisiera hacerle una consulta más. Dígame. Hace un tiempo atrás, más o menos debe ser un año y más, que yo sufrí una caída, pero solo me golpeé el codo. Luego yo hago manualidades, entonces comencé a sentir al tejer también un hormigueo desde la punta de mis deditos hacia la palma y hacia la muñeca. Y es un adormecimiento que luego viene y ya no puedo agarrar nada. Bien. Esa sintomatología que nos refiere... Más que nada es el hormigueo muy fuerte. Exacto. Bien, antes que nada, muchas gracias por su llamado y muchas gracias por esa inquietud y que nosotros podamos de alguna manera darle solución a su problema. Cuando se produce esta sensación de hormigueo o de ardor y dolor a nivel del codo, hay otro túnel por donde transcurre el nervio cubital, que es el que generalmente también se afecta cuando se producen este tipo de lesiones y de caídas, lastimando la corredera por donde transcurre el nervio cubital. Ese nervio cubital también da sensaciones de compresión como ser las referidas por su persona, es decir, adormecimiento, hormigueo y, por qué no decir, dolor. Y pérdida de fuerza en la mano. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tiene este compromiso, lastimosamente pierde fuerza, no puede agarrar los objetos, no puede levantarlos, no puede hacer las manualidades que tenía antes. Entonces, en ese sentido es que cuando nosotros tenemos este tipo de compresión, en este caso en el codo, la frecuencia, diríamos, del síndrome del atrapamiento cubital, la neurodositis del cubital, que se llama, se produce a través de los traumatismos y de las luxaciones o de las fracturas en el codo. Por eso es que si nosotros quisiéramos tener un diagnóstico un poco preciso, necesitamos hacer una electromiografía para detectar si la compresión es a nivel del nervio cubital, que es lo más frecuente en el codo, y si tenemos una compresión a nivel del nervio mediano en la parte de la muñeca, es decir, de la palma de la mano. Por eso es importante una electromiografía, si hay posibilidades de hacer, para determinar el lugar donde está la compresión de tipo nerviosa, porque eso es lo que usted está refiriendo, es una compresión de tipo nerviosa. Como es el codo, lo primero que pensamos es que podría ser el nervio cubital. Eso tiene solución a través de también una pequeña cirugía, liberando el lugar donde está atrapado el nervio cubital. Y con eso se solucionan todos los problemas que usted tiene. Pero valdría la pena una electromiografía para determinar el lugar de la compresión de estos tres nervios que nacen en el plexo braquial a nivel de la axila y que son el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. Mi otra pregunta es para ver si estamos en lo cierto. El dedo pequeño, el dedo meñique y el dedo anular, ¿usted siente mucho adormecimiento en esos dedos? Si es que es así, estamos entonces pensando que podría ser el nervio cubital el que esté dando el problema. De todas formas, nuevamente les reitero mi sugerencia, ver la posibilidad de hacer una electromiografía para determinar el nivel de compresión. Bien,
de acuerdo a estos conceptos que tenemos, es importante, estábamos en el tema de los niños. Las caídas de los niños, no solamente en la parte de la muñeca, sino también en la parte de la rodilla, la parte de la cadera. Los niños que tienen caídas y refieren dolores articulares, siempre hay que tratar de detectar que no haya un compromiso del cartílago de crecimiento, ya sea en la muñeca, en el hombro, en el codo, en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, porque les decía, los cartílagos de crecimiento son muy delicados y un mal diagnóstico de una lesión de cartílago de crecimiento puede determinar un acortamiento, una deformidad en varo o una deformidad en valgo. Me parece que tenemos un llamado. ¿Sí? ¿Se puede? Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, otra vez. Realmente muy agradecida. Sí, dígame. Quisiera saber, por favor, dónde puedo ir a consultar con usted a su consultorio. Bien, para hacer la electromiografía, hay algunos lugares, algunos doctores, especialmente el doctor Juan Carlos Durán, que es neurólogo. Él hace la práctica de estos diagnósticos, que es la electromiografía. Él tiene su consultorio a media cuadra del Hospital Obrero, cerca del Hospital Obrero. No preciso mucho la dirección, pero muy agradecido. Sería el doctor Juan Carlos Durán que pueda hacerle el servicio de hacer una electromiografía y detectar cuál es la compresión y en qué nivel está. Bueno, retomando el tema, entonces no nos olvidemos las lesiones de los niños, no desmerecer las caídas en los niños que se quejan de dolor en la muñeca, que se quejan de dolor en la cadera, cuando después de una caída de repente empiezan a cojear, dolores a nivel de las rodillas o del tobillo, que se han doblado el tobillo. No descartemos la posibilidad de una lesión del cartílago de crecimiento. ¿Tenemos una llamada? Bien. A través de esta exposición que hemos tratado de hacer, relacionando todo lo que significa el miembro superior, hombro, codo, muñeca, posiblemente en los próximos segmentos vamos a tocar ya un poco más en forma, diríamos, minuciosa, las lesiones ligamentarias, las lesiones tendinosas, las lesiones nerviosas que se producen a través de la sección de los tendones y o de los nervios y o de la parte vascular. Muchísimas gracias por su atención. Reiterarles que nuestro programa ha salido en vivo y en directo, tanto para la ciudad de La Paz como para el interior del país. Muchísimas gracias y estaremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Hasta luego.